bueno que nos miren para que se enteren de qué se trata la inflación, porque la inflación es neoliberal y de derecha. No hay que confundirse. Los liberales acusan a la emisión porque buscan reducir el presupuesto en salud, en educación o en vivienda. Por eso, para que los precios no suban, es necesario impulsar comités de control integrados por trabajadores y consumidores. Y en la Argentina hay una tercera causa, que en la economía se lo conoce como inflación autoconstruida. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No, sorry. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Sí. Me quiero ir. ¿Ahora? Sí. Con una inflación récord del 114% interanual. Estamos en un nivel interanual del 114,2%, lo dijo hoy el presidente Alberto Fernández. Con una inflación del 100% no se puede vivir. Y con Sergio Massa, actual ministro de Economía, como el principal candidato, o más bien precandidato, a presidente del Frente de Todos, me pregunto qué responderá Sergio Massa cuando le digan cómo planea hacer para detener el problema de la inflación. Va a responder que va a seguir haciendo lo que ya viene haciendo. Así que me pareció apropiado escuchar a esta manga de zurdos inútiles diciendo cómo creen ellos que se soluciona el problema de la inflación y por qué es provocada. Algunos por un voto dicen lo que la gente quiere escuchar. Yo prefiero escuchar lo que la gente quiere decir. Así conocí a Alberto, que me siguió una cuadra repitiéndome: la inflación, Sergio, la inflación es nuestro peor enemigo. Sí, cómo no. Y para esos muchachos, yo te escuchaba atentamente, que ahora están detenidos y que no quieren hacer 5N, que dicen esas cosas que decían. Estaría bueno que nos miren para que se enteren de qué se trata la inflación, porque la inflación es neoliberal y de derecha. ¿Por qué? Esto se va a poner bueno. La República Argentina la explican 4 motivos. El primero es la falta de dólares. ¿Y quién se llevó los dólares? Un gobierno de derecha neoliberal endeudó y fugó. Pues este es mi argumento. ¿Es eso argumento? La inflación, Mauro, es por la tasa de interés. ¿Quién quiere tasa de interés? Y el sector financiero neoliberal y de derecha. Y la inflación es porque hay tarifazos. ¿Y quién aplica los tarifazos? Las empresas privatizadas durante un gobierno neoliberal y de derecha. Y la inflación es por abuso de posición dominante. ¿Quién hace eso? Y las empresas de alimentos que hacen monopolio y abuso de posición dominante. ¿Se entiende el nivel de infradotarismo que tiene en la cabeza esos tipos? Es fundamental que entendamos que el gran problema que hoy tiene la Argentina, la inflación, es producto de lo que decía yo, la evasión. ¿Por qué? Porque a todo proceso de evasión, primero estuvo un proceso de endeudamiento, porque si yo tengo dólares en el exterior, acá los dólares no se fabrican. Quiere decir que para que yo pueda sacar dólares de la Argentina, tengo primero que ingresar los dólares, porque si no, es imposible. Este proceso ultrainflacionario que estamos viviendo hoy en la Argentina es el producto del endeudamiento criminal de los 4 años del macrismo. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Nunca se discute las ganancias empresarias. ¿Cómo llegan a construir esos precios? ¿Por qué remarcan todo el tiempo? Nunca se abren los libros para que todos sepamos cuánto están ganando de verdad. Creo que se equivocó, creo. A lo mejor, pobrecita, ella piensa que es así. Y ahí tenemos un gran aliado, que son los propios trabajadores y trabajadoras de esas empresas que tendrían que tener acceso a toda la cadena de producción, a cómo construyen los precios, cuánto ganan esos empresarios. Toda esa información tiene que ser pública. ¿Por qué? Porque sí. Toda esa inflación que van construyendo la paga el pueblo trabajador y ellos cada vez se hacen más ricos. Pobrecita, ella piensa que es así. Que el viernes vamos a anunciar un programa que tiene 2 pilares. Es el de precios... De precios justos. Va a poder la gente, digamos, controlar el cumplimiento del acuerdo con una aplicación muy simple desde su celular, pudiendo denunciar si ese comercio o esa empresa no está cumpliendo. Creo que no vamos a encontrarla. Bueno, ¿y cómo vamos a salir? Pues cavando. Y además con un sistema de reporte de denuncia. Mi idea es que el ciudadano común tenga bajada de Mi Argentina una aplicación. Cuando vos abras vas a tener el precio que corresponde a ese producto. Si el supermercado, el chino, el almacén no cumple, vos vas a tener 2 botones, que uno es para denunciar que no está cumpliendo. Oh, shit.
Here we go again. Y como ahora las multas para los supermercados dejaron de ser 8 millones de pesos por incumplimiento y pasaron a ser 240 millones de pesos por cada incumplimiento porque subimos las multas 60 veces, entiendo que van a preferir cumplir a tener a los ciudadanos reportando con el celular denuncias por incumplimientos. ¡Eso es! ¡Muy inteligente! Esto fue el último mayo. Es el peor mayo desde El 90. 1990. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Cuando estaba Guzmán, en mayo del año pasado todavía estaba Guzmán, 5,1 fue. Darle a los argentinos en 4. Seguro escuchaste a liberales como Javier Milei afirmar que la principal causa de la inflación es la emisión monetaria. Por ejemplo, la impresión de billetes. Sin embargo, es la misma realidad la que lo desmiente. Durante el último año, los precios aumentaron en promedio un 52% anual, mientras que la emisión de dinero por parte del Banco Central se mantuvo 20 puntos por debajo de la inflación. El problema es que vos estás peleado con la calculadora. Si bien es cierto que en nuestro país la emisión puede influir en los precios, eso es por la vía de presionar al dólar, no hay que confundirse. Los liberales acusan a la emisión porque buscan reducir el presupuesto en salud, en educación o en vivienda. ¿Espera qué? ¿Así ya? La verdad es que yo le pido a cada argentino y a cada argentina que recuerden mi compromiso de campaña. Cuando me hablaban de la inflación, yo decía, esto no se resuelve de un día para otro. Alguien que deja 54 puntos de inflación, la verdad va a exigirnos mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y nos va a costar. Pero estamos en 95. Claro, porque en el medio se desató la guerra. Cuando estaba por pensar que no podía ser más estúpido, vienes y haces algo como esto. Y la guerra multiplicó en otros países por 8 o por 10 la inflación que tenían. En Argentina la multiplicó casi por 2. Matemáticas, hijo. Una inflación muy alta, multiplicada por 2, se vuelve una inflación muy alta, altísima. Bueno, la primera reacción oficial ante este registro inflacionario fue la de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. El número que vemos hoy representa el peor momento del impacto de la guerra en los precios internacionales y la peor sequía de la historia en el país. Sabemos, nos duele y nos ocupa cómo afecta la vida cotidiana y a cada familia. Estamos redoblando esfuerzos convencidos de que el camino es sostener el crecimiento y el orden que estamos logrando y sabemos que la mayoría de los análisis nos muestran que este fue el peor momento y que comenzó una tendencia a la baja que esperamos ver reflejada próximamente. ¿De qué año es esto? ¿De qué año habla? Hace 30 y pico de minutos fue esto. Apenas se conoció el registro de inflación, que fue a las 4 de la tarde. Muchas empresas que producen bienes y servicios que no están atados directamente al dólar aprovechan el escenario inflacionario para remarcar precios. Los zurdos son una máquina de la boludez. Los grupos económicos más concentrados tienen ventaja para influir en la formación de precios. Por eso, para que los precios no suban, es necesario impulsar comités de control integrados por trabajadores y consumidores. Va a poder la gente, controlar. También se podría exigir la apertura de los libros de contabilidad para develar las maniobras de las empresas que amenazan con desabastecer o dejar de invertir. Comunista mierda. La inflación es mala, es negativa y hay que erradicarla. Es cierto que nosotros heredamos un país que el mes en que yo asumí la inflación fue del 53%. Nosotros heredamos a Macri, tuvimos una pandemia, vino una guerra que desató un proceso inflacionario en todo el mundo. ¡Pedazo de boludo! Y eso potenció el proceso inflacionario que veníamos trayendo. Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina. ¿Y cómo se hace eso? Eso, ¿cómo se hace? Y bueno, es que no es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. Ahora, cuando usted dice, presidente, que la inflación es psicológica o le atribuye un factor psicológico a la inflación, pareciera tirarle la responsabilidad a quienes la padecen. No, inflación. No, pero eso es porque lee Clarín. No puede ser. Pero si escucha todo, la historia es así. Alguien me preguntó si la única causa de la inflación era realmente el gasto social, el gasto público. Yo expliqué, como siempre digo, que hay múltiples causas que generan inflación. El déficit fiscal es una de las causas. Emitir dinero para tapar ese déficit es otra de las causas. Y en la Argentina hay una tercera causa, que en la economía se lo conoce como inflación autoconstruida.
La inflación no es por esto, por el gasto público. Hay múltiples causas que generan inflación. El déficit fiscal es una de las causas. Pónganse de acuerdo. La inflación no es por esto, por el gasto público. El gasto público. Pero pónganse de acuerdo. Para tratar de no emitir desde el Banco Central, fueron a comprar billetes de 1.000 pesos a otro lado. ¿Pero para qué? ¿Qué cambia? Que si vos emitís desde acá, esto se supone que te genera inflación. Bueno, justamente para eso, para tratar de de morigerar la inflación, fueron a comprarlos a otro lado. ¿Quién dijo eso? ¿Quién mierda dijo eso? Solo por la razón inflación. Y básicamente. Pero te sale más caro traerlos de afuera. Cada billete de 1.000 pesos te sale más caro. Bueno, todo tiene su contrapartida. No, esto ya es demasiado. La verdad es que Argentina venía con una inflación muy alta, terminó Macri con una inflación de 53 puntos, una inflación altísima y nos agarró la pandemia. Termina la pandemia y empieza la guerra. ¿Y qué pasó? La sequía. Molto coincidente. Entonces la dispersión de precios también es algo que hace que no solo algunos precios suban, sino que también de repente vos pagás el doble en un lugar y en el otro. Entonces hay que ir más al supermercado, hay que buscar los precios justos, hay que controlar más. ¿Y ya? ¿No hay remedio frente a los precios? La derecha agita que el remedio es recortar el gasto público. El gasto público. Vamos de nuevo, pónganse de acuerdo. Macri ya lo hizo y el resultado está a la vista. Ahora también el superministro Sergio Massa, con el aval de Alberto y Cristina, le aseguró al FMI que va a cumplir con las metas de ajuste y profundiza esa agenda. Pero hay solución, y es todo lo contrario al ajuste. Vives en un mundo de cuentos de hadas, con flores y campanas y duendes y ranas mágicas con graciosos sombreros. Le contamos 4 medidas posibles que proponemos desde la izquierda. 1. Proteger los salarios, jubilaciones y programas sociales con un aumento de emergencia. Y que se actualicen automáticamente mes a mes frente a la inflación. ¿Has pensado alguna vez de dónde viene el dinero? 2. Implementar un verdadero control de precios. Va a poder la gente, digamos, controlar. Y un control obrero de la industria alimenticia, empezando porque las empresas muestren sus registros contables. Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón. A ver, deja de chingar. Y sus operaciones bancarias para que dejen de sacar ventaja con los precios. 3. Ningún tarifazo. Nacionalizar los servicios públicos bajo control de los trabajadores. ¡Ay, es lo único que sabe decir! Porque las privatizadas no tienen por qué hacer ganancias con nuestras necesidades básicas. 4. Que las grandes empresas agroexportadoras y todo lo que se vende al exterior del país sea administrado y controlado por los trabajadores. Para que dejen de especular con la suba del dólar y remarcar todo el tiempo con lo que sí se vende en el país. No podemos pensar lo mismo que piensan ellos. Qué boludo, mamita querida. Porque el problema de la inflación en la República Argentina es es la falta de dólares y que el dólar oficial aumentó en lo que va del año un 50%. Una de las razones que empuja la inflación en Argentina es la toma de ganancias de los empresarios. O sea, aumentar la remarcación de los precios y demás busca maximizar esas ganancias, ¿no? Donde licúan el salario que le pagan a los trabajadores y obtienen una ventaja a partir de eso, ¿no? Jugaron miles de millones de dólares en la Argentina. Ahí lo tenés al pelotudo. La inflación que se multiplica por 10, por 100, por 1000 en muchos países del mundo. La Argentina viene de una inflación de 50 puntos. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Cállate o te apuñalo con un hisopo! Cuando vos dejás todo librado al mercado, esto es lo que pasa. En el 2021 estaban precios cuidados, 2.33. Sí, de 2020 al 2021 no aumentó. Vos fíjate lo que es el Estado participando hizo que no aumente tanto. Ahora no está en precios justos porque no estaba el packaging. 775 pesos. O sea que cuando el Estado lo deja un poquito librado al mercado, mirá lo que hace. ¿Me estás jodiendo o tenés un problema neurológico? How much is inflation in Argentina at this moment? Las estadísticas oficiales de Argentina registran mes tras mes la inflación, y esa es la inflación con la cual es la única inflación posible, la única oficina pública encargada y con capacidad técnica para medir cualquier estadística es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que depende del Ministerio de Economía. But how much is it? Bueno, depende, a ver, At this moment. Estoy incómodo, no es normal, ¿qué hago? Creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10,2, me puedo estar equivocando en la décima. Digo, el acumulado anual, de acuerdo a la última el reporte de inflación, es 10,2 o algo por el estilo.
The IMF in December said that it will impose sanctions for flawed statistics that you are giving. What are you going to do about that? Όμως, σε αυτή ακριβώς την ερώτηση, η συνέντευξη σταματά απότομα, με τη δικαιολογία ότι ο Υπουργός είναι κουρασμένος και πρέπει να φύγει. Mire, le vuelvo a repetir. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No, ¿verdad? Sorry. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Sí. Με τα μικρόφωνα ανοιχτά, μας λέει. Me quiero ir. ¿Ahora? Sí, me quiero ir. No. Y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? Λίγο αργότερα, όταν ανοίγουμε την κάμερα για μερικά ακόμη πλάνα, η βοηθός του Υπουργού Οικονομικών μας εξηγεί τον πραγματικό λόγο που η συνέντευξή μας διακόπη τόσο απότομα. Hay un tema que nosotros, el ministro de Economía tiene, quizás es difícil de entender para alguien de afuera, ¿no? Sí, explícame. La verdad que hablar de la inflación cuando nosotros no hablamos habitualmente ni con los medios argentinos de la inflación. Pero no sé esto si él hable por la inflación, pero es el primer tema de la economía ahora. Todos, si se van en la calle, todos digan que hay mucha inflación, hay mucha inflación. No es posible que yo no pregunto esto. Es como yo no hago mi trabajo bien. Bueno. Me quiero ir. ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué no lo podemos controlar al dólar? Bueno, ese tema yo le estuve investigando. El dólar sube ya por naturaleza, porque es moneda yanqui de Estados Unidos. ¿Dónde están los yanquis? Arriba de nosotros. Entonces todo tiende a subir. Claro. ¿Entendés? Eso es lo que sucede. Nosotros al estar abajo, todos tendemos a bajar. Tira el peso, tira para abajo. Ya el mismo nombre de nuestra plata, de nuestro dinero, tiene, ya te lo está diciendo. ¿Cómo se le llaman? Peso. Es pesado. Entonces va para abajo. ¿El dólar qué? El liviano. Como una hoja, es verde, se va para arriba. Suavemente aumenta y se va por los aires. Vaya, no encuentro fallas en su lógica.